el comportamiento de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Estamos preparados? ¿Y qué tan oportuno es el ritmo del proceso de vacunación? Le preguntamos al decano del Colegio Médico, el doctor Miguel Palacios Celi. Doctor Palacios, muy buenos días. Buen día, doctor. Hola, buenos días, Mabel y Jaime, buenos días. Sí, efectivamente, nosotros también estamos con nuestro observatorio atentos a la evolución de los casos y depende de varios factores el cuán grande sea la tercera ola. El tamaño de la tercera ola depende del ritmo de vacunaciones y depende de las acciones de salud pública que se tomen, sí, y depende también del comportamiento de la persona. Y si me permite, doctor doctor Palacios, es precisamente el ritmo del proceso de vacunación lo que nos preocupa en este momento, que al parecer en las últimas 2 semanas ha decrecido. Sí, exacto, pero mira, a ver, viendo las cifras, para el mes de agosto están previstas 8 millones de dosis de vacunas, han llegado a la fecha un poco menos de 2 millones, y está pendiente en esos 12 días que faltan de agosto que lleguen 6 millones. Entonces, definitivamente, este retraso ha hecho mucho daño, no solo porque se ha dejado de vacunar, sino que también se ha puesto en la mente de las personas que ya no hay vacunas y ya no acuden a los vacunatorios, que nos vemos que están vacíos, de tal manera que hay que superar esas dos debilidades que se ha expresado en estos días. El problema, hay una debilidad mayor que ha observado el exministro de Salud, Óscar Ugarte, respecto a que el trabajo en Cancillería es fundamental para, sobre todo, cerrar y finiquitar los acuerdos con los laboratorios. El trabajo de la diplomacia, de los embajadores, es digamos, crucial para estos acuerdos, y de los acuerdos vienen las vacunas. Lo que dice el exministro Ugarte es que Cancillería ha estado en otra agenda y ha descuidado el cierre de estos acuerdos, finiquitarlos, repito. Como decano del Colegio Médico, ¿qué tiene usted que decir? En un momento que hay escasez mundial de vacunas, en un momento en donde hay nuevos brotes en países fabricantes de vacunas, sobre todo el país que más nos provee de vacunas, es necesario, obviamente, hacer intensas gestiones para asegurar ofrecimientos, contratos o precontratos que el Estado haya tenido. De tal manera que en esa línea nosotros hemos escuchado al doctor Óscar Ugarte manifestando este criterio, pero también hemos escuchado al actual ministro Ceballos diciendo que sí han estado haciendo las gestiones. Entonces, lo real, lo objetivo, es que todavía faltan 12 días del mes de agosto y esperemos que nuevamente la práctica... Falta pagar 20 millones de dosis de Gamaleya, por ejemplo. Sí, no, Gamaleya está para fin de año, de tal manera que hay que pagarlo, pues. Sí, hay que pagarlo. No se ha pagado todavía. Porque los contratos son muy frágiles y solamente quedan en papel y no van pagados. Y claro, Nosotros doctor Palacios, lo que tiene que quedar claro es que con la compra, con suministrar vacunas para el presente año y en la cantidad que ya se ha proyectado no es suficiente. Tenemos que pensar en los próximos años, y si no que queremos quedar a la saga, ¿no?, de quienes demandan, de todos los países que demandan estas vacunas, pues tenemos que adelantarnos con esa situación. Es importante que desde Cancillería, y coincidirá usted, pues sea la prioridad, ¿no? Sí, exacto. Además, fíjate, Mabel, muchos países ya están poniendo tercera dosis a sus ciudadanos. Entonces, el requerimiento de vacunas es mayor. Si bien para el 2022 los fabricantes dijeron que iban a duplicar la producción de vacunas con respecto al 2021, ya tenemos ahora otro elemento adicional, que hay mayor demanda por poner la dosis de refuerzo a sus ciudadanos de cada país, de tal manera que sí es necesario que haya gestiones para asegurar la dotación de vacunas de manera permanente y constante. Pero nosotros estamos... Sí, mire, pero hay algo aquí bastante delicado, ¿no? Y usted, como decano del Colegio Médico, bien puede hacer esta mañana una exhortación al gobierno del presidente Castillo para que en la búsqueda y en la toma de decisión de quién será el nuevo canciller, o la nueva canciller, digo, se reorienten los esfuerzos de la Cancillería, de Torre Tagle, de la diplomacia, de los embajadores, en cerrar estos acuerdos. No es posible que hayamos perdido días valiosos
en los que la prioridad, y esto lo dice alguien tan respetado y respetable como el exministro Óscar Ugarte, y acá no es una campaña política de derechas contra izquierdas, el doctor Ugarte más bien ha militado en la izquierda por muchos años, o sea que no viene por ahí, sino es un tema objetivo. ¿Cuál es su exhortación como decano del Colegio Médico ante este retraso que ha detectado el señor Ugarte? Sí, exacto. Hay un retraso en la llegada de las vacunas. Y es verdad que las 8 millones ha pasado bastante tiempo, 19 días del mes de agosto y ha llegado menos de 2 millones. Ese es un hecho objetivo. De tal manera que la exhortación del gremio médico va en esa línea. Es una política de Estado. Es una necesidad de salud pública seguir haciendo gestiones para poder asegurar que lleguen las vacunas, que es una herramienta importante de contención de pandemia en un mundo en donde ha aumentado la demanda de vacunas en muchos países. Ahora, de tal manera que ahí el gobierno actual sí tiene que hacer mayores esfuerzos por asegurar precontratos o por pagar los contratos que se habían dejado y que faltaba cancelarlos. Creo Palacios, que ahí estamos completamente de acuerdo. Usted desde el Colegio Médico han podido detectar cuáles son las regiones que en este momento se encuentran vulnerables a ante una tercera ola, porque a todos no les va a tocar por igual, y es en esas regiones donde se tienen que poner todos los esfuerzos e inclusive acelerar el proceso de vacunación. ¿Ustedes los tienen identificados? Sí, exactamente. Mira, en este momento la situación es que en el Perú hay 3 bandas de virus que se están disputando el mercado peruano. Estos 3 bandas son la Gamma, la Lambda y la Delta. Y hay 12 regiones en donde la Delta está creciendo, está aumentando su presencia en estas 12 regiones. Son las 12 regiones más vulnerables, y ahí está Lima, Cajamarca, Piura, Chiclayo, Trujillo, entre otras. De tal manera que estas son las regiones que tienen que tener mayor presencia el Estado para poder fortalecer el sistema de salud, que son dos medidas que nosotros siempre lo hemos repetido. Por un lado, la vacunación; por otro lado, las acciones de salud pública que se definen como diagnóstico precoz, tratamiento precoz, aislamiento de los casos. Eso es lo que tiene que hacerse. Lo que ocurrió en Arequipa es un ejemplo clarísimo. Hubo un brote, se detectó 2 casos de Delta, significaba que habían muchos más, pero 2 se detectaron. Actuó el gobierno, hubo cerco, ¿y qué pasó? No creció la Delta, sino de lo contrario, Arequipa ahorita estuviera completamente colapsada. No sé si, doctor Palacios, si podríamos ser más finos en la información y poder detectar cuáles son las regiones más vulnerables en este momento. Lima, Callao, Cajamarca, Piura, Trujillo, son zonas que están en el ranking de los 5 primeros. Ajá. Son zonas vulnerables, no solo por la presencia de la variante Delta, que crece en otros lugares, incluyendo Lima y Callao, sino también por la capacidad que tiene el sistema de salud de poder responder a esta variante. Queremos hacerle algunas consultas más, doctor Palacios. Permítanos escuchar antes a nuestros anunciantes y regresamos, porque el anuncio de la tercera ola también ha tenido por ahí algunos números que se han confundido o se han leído a medias, no se han leído con el detalle requerido. Y también algunas zonas donde sí hay contagios al alza. El doctor Miguel Palacios está conversando con nosotros aquí en la Rotativa del Aire. Minutos de la mañana, aquí la Rotativa del Aire por RPP, La Voz del Perú. Hoy es jueves 19 de agosto del año 2021 y estamos conversando con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios. Doctor Palacios, a ver, se leyó incompleta la cifra de muertos ayer, y cuando se lee el reporte y dice 120 muertos, a todos, claro, a cualquiera se nos paran las antenas, ¿no? Y nos genera alarma, nos genera preocupación, porque la cifra de muertos diarios está oscilando aún entre 25, 30, 40. El incremento fue mínimo, de 40 muertes en las últimas 24 horas, sumado a 80 que estaban, digamos, actualizándose de los días anteriores. Eso dio la suma de 120. Cuando se leyó inicialmente 120, dijeron, la tercera ola, ahí está.
pero poniendo paños fríos, repito, 40 muertos fueron o corresponden a las últimas 24 horas y las otras 80 muertes son la actualización de los días anteriores. Sin embargo, para usted, ¿existen datos, evidencias, focos de contagios concretos, cifras de muerte si quiere usted, que indiquen, nos indiquen de el inicio de una tercera ola o no? Sí, exacto. Existen, Jaime, definiciones claras para poder precisar en cualquier lugar del mundo si se está comenzando o no una nueva ola, porque es la historia natural de las infecciones virales. Siempre van a haber tercera, cuarta, quinta, que deben ser teóricamente cada vez más pequeñas y menos dañinas. Ahora, una de las características para definir y poder señalar que estamos ya en el inicio de una nueva ola, es que los aumentos sean sostenidos a lo largo de 2 semanas, que estén constantemente aumentando. Eso no está pasando aún. Eso no está pasando todavía. Sin embargo, eso no quita la posibilidad que pase, de tal manera que hay que seguir evaluando, monitoreando. Usted, digamos, de momento no observa ningún dato que pueda o que uno pueda colegir y decir, por ahí se asoma la tercera ola. Aún no, es muy prematuro, ¿no es así? Lo que está ocurriendo es un aumento que varía, a veces hay más casos, a veces menos casos, y está también a veces sujeto a la cantidad de pruebas que se realizan. Eso quita un poco, debilita un poco la definición, pero en general creo que todavía tenemos tiempo para poder armarnos mejor, prepararnos mejor para soportar una inevitable tercera ola. La estrategia es postergarla lo más que se pueda para que sea de menor tamaño y nos haga menos daño. Doctor Palacios, perdón, hay una preocupación también por lo que está sucediendo con las comunidades nativas, ¿no? Por ejemplo, ayer conversábamos desde Trompeteros con un obstetra, con el APU de la comunidad de Pucacuro, y no hay médicos, no hay medicinas y no hay tampoco pruebas para detectar COVID-19. ¿Hay alguna manera de establecer alianzas entre el Colegio Médico, el MINSA y las instituciones que agrupan a estas comunidades nativas? Porque ellos tienen una urgencia en este momento. Están prácticamente abandonados. Mire cuánto tiempo de pandemia ya ha pasado y siguen en la misma situación. Sí, exacto. Son lugares que están a orillas del río Corrientes. Yo lo conozco porque yo hice mis alumnos por esa zona, específicamente en Pucacuro, donde hacíamos labor social hace muchos años. Son lugares que han crecido y están distantes de Iquitos y solo se llega por río. Y eso es lo que hemos dicho siempre, que tiene que haber presupuesto para que haya brigadas sanitarias que no solamente en pandemia, sino permanentemente logren dar asistencia médica a estas poblaciones. ¿Estarían ustedes dispuestos entonces a formar alianzas con las comunidades, con las instituciones que agrupan estas comunidades para darles asesoría, tener un plan de contención o algo? Porque en realidad están abandonados. Sí, por supuesto, Mabel. Nosotros tenemos Consejo Regional en Iquitos que es muy activo y viene colaborando bastante con el Comando COVID desde la primera ola en la lucha de contención y mitigación de la pandemia. Bien, le tomo la palabra. Me comprometo públicamente en hacerlo a través de nuestro Consejo Regional de Iquitos. Muchas gracias. El doctor Elmer Huerta el lunes pidió precisamente al Colegio Médico recomendarles, ¿no?, a ustedes los médicos, dejar de recetar la acitromicina para el tratamiento COVID-19. ¿Qué tiene usted que responder como decano? Bueno, él habló de la ivermectina, también de la acitromicina. También de la acitromicina. La acitromicina potenciaba el efecto de la hidroxicloroquina que ya no se usa, ya no está ni en la norma técnica ni en el petitorio nacional. De tal manera que por ese lado está clarísimo que la lucha del colegio siempre fue para evitar dar tratamientos que no tenían la acreditación y que coadyuvaban a tratamiento de la COVID-19. En ese sentido nosotros hemos sido muy claros desde octubre del 2020, demandando, instando a los médicos a que cumplan el código de recetar medicamentos que están probados para una enfermedad, y lo hemos ratificado en un Consejo Nacional en febrero del 2021. Pero ¿qué pasa cuando un médico no sigue esas recomendaciones? ¿Hay algún tipo de sanción o más que una recomendación? ¿Esto no podría ser como una suerte de directiva? Porque lo que está demostrado es que hay medicinas que no sirven para la COVID-19, pero lamentablemente hay doctores que las siguen medicando.
Exactamente, cada médico es dueño de su acto médico, pero tiene un código que cumplir. El código de ética señala que se tiene que prescribir medicamentos que están basados en la ciencia, que se pueden verificar y que han cumplido todo el protocolo y que se encuentran en las normas técnicas del ministerio y en las guías de tratamiento aprobadas, de tal manera que si hay un médico que no está como que está recetando medicamentos que van fuera de esta línea, obviamente que están en falta. Cada consejo regional puede recibir las denuncias que pudiera hacer cualquier poblador en ese sentido, o en caso que detecte algún caso así, cada consejo regional está también en la obligación de oficio de poder citar al médico y conversar que ese tipo de medicamentos no se deben usar en la COVID. Todo eso está previsto en las normas y ya hemos instado constantemente, tenemos consejos nacional, justamente este viernes tenemos otro y volveremos a reiterar esa indicación que es sumamente clara del colegio. Ahora, por regiones, se ha evaluado desde el Colegio Médico, ya lo había mencionado en el segmento anterior, que hay algunas regiones que presentan cierta preocupación, pero ¿por dónde debería el gobierno, digamos, o el Ministerio de Salud concentrar mayores esfuerzos para contener la ola, además evidentemente de las vacunaciones? Porque esta tercera ola, a diferencia de la segunda, tiene una particularidad, que al llegar tendríamos más peruanos vacunados. Esa es la idea, ¿no?, en relación a la segunda. ¿Por dónde es que hay que tener mayor cuidado? En este momento el 80% de los casos se concentran en 12 regiones. Hay que estar atento en esas 12 regiones. Por ejemplo, Piura es una de esas 12 regiones y en Piura está habiendo un crecimiento preocupante de casos. Ahí rápidamente el Ministerio de Salud debe aplicar el cerco epidemiológico, lo que se hizo hace unas semanas en Arequipa. El cerco epidemiológico, que significa el diagnóstico y el tratamiento precoz, el aislamiento de los contactos, pero que también significa algunas restricciones para la población de esos lugares, que incluye impedir la movilización fácil de personas que viven en Piura hacia otros lugares. Entonces, ahí es un claro ejemplo de cómo se debe actuar en esta época donde no hay todavía una clara tercera ola. Es el momento de los cercos epidemiológicos para poder apagar los brotes que pueden ocurrir en diferentes lugares del Perú y que de hecho está ocurriendo, como es el caso de Piura. Así que el cerco epidemiológico es la estrategia de este momento, sin la menor duda. Doctor Palacios, le agradecemos mucho por estos minutos. Era Miguel Palacios, muchas gracias, Jaime y Mabel. Buenos días. decano del Colegio Médico.